Alan Wake es una de mis franquicias favoritas, pero su historia es una que puede llegar a ser algo confusa al inicio, pero una vez que la analizas descubres que su historia es más profunda de lo que parece y que sin darnos cuenta esta sería la primera de muchas historias y juegos que crearon al Redemi Connected Universe. Bienvenidos seguidores a este nuevo episodio en donde hablaré y explicaré la historia de Alan Wake. Antes de continuar quisiera recomendarles que vean mis videos de Alan Wake Remastered, en el cual hablo de lo que opino del juego y por qué me gusta esta franquicia. También el otro video que les quiero recomendar es el de Alan Wake American Nightmare, en el cual explico sobre la historia, creación, sobre ese spin-off. Por último la reseña de Alan Wake 2, que es una secuela que me sorprendió bastante. Sin más preámbulos, continuemos. Es el año del 2010, un hombre llamado Alan Wake conduce rápido por la carretera y de repente golpea a un hombre que está parado en ella. Sorprendido sale y encuentra al tipo muerto. Mira a su alrededor, pero cuando vuelve a mirar hacia atrás, el tipo se ha ido. Recupera el sentido y se dirige a un faro. En el camino es atacado por una extraña figura sombría. Corre hacia él y Alan tiene que escapar. A la distancia recibe una pistola y una linterna de una figura misteriosa con traje de buceo, para que pueda eliminar con luz y disparos a estas personas de las sombras. Más adelante, Alan se dirige corriendo hacia un faro para salvar su vida, porque parece ser que se aproxima a un tornado que se está comiendo todo lo que se encuentra a su paso. Al llegar al faro, él se despierta y descubre que todo fue un sueño. Alan es un autor de libros de best-selling y va acompañado de su esposa llamada Alice, quien es una fotógrafa. Ambos se fueron de vacaciones a un antiguo pueblo minero llamado Bright Falls, ubicado en Washington, para tomar un descanso porque esperan que esto ayude a Alan, ya que durante 2 años tuvo un bloqueo de escritor. Más adelante, Alice deja a Alan en un restaurante para recoger una llave de un mecánico local llamado Carl Stocky. Sin embargo, cuando llega ahí, una misteriosa anciana se le acerca y le dice que Stocky se encuentra enfermo. Entonces ella le entrega una llave con la dirección de la cabaña que alquilaron. La pareja llega a la cabaña en la isla en medio de Cauldron Lake. A medida que desempacan, Alan descubre que Alice organizó este viaje para intentar romper su bloqueo de escritor, así que hizo arreglos para poner una máquina de escribir en la cabaña, y además de programar una cita con un psicólogo de Bright Falls llamado Dr. Hartman, quien ayuda a las personas a superar sus dificultades. Al escuchar esto, Alan se enfurece, le grita a Alice y sale a caminar un poco, pero vuelve apresuradamente cuando oye a su esposa pedir ayuda. Regresa a la cabaña justo cuando Alice es arrastrada a las aguas del lago por una fuerza misteriosa. Wake se sumerge en el agua detrás de ella, desmayándose, y despierta en algún lugar diferente. Recupera la conciencia una semana más tarde. Después, nota que aparentemente condujo su automóvil fuera de la carretera, pero no recuerda cómo llegó ahí y ve que Alice no está por ningún lado. Alan comienza a regresar al pueblo, dirigiéndose a una estación de servicio cercana, pero en el camino es atacado por el mismo tipo sombra de su sueño anterior. Tras vencerlo, se encuentra con las páginas de un manuscrito titulado Departure, con su nombre debajo del título. Es una obra que aún no había escrito, pero se encontraba en sus manos. Pronto descubre que lo que está escrito en el manuscrito se está volviendo realidad. En el camino encuentra más páginas del manuscrito de este libro, que aparentemente él mismo escribió. Logra llegar a la gasolinera para usar el teléfono y llama a la policía. Esta llega, y cuando menciona que su esposa Alice ha desaparecido mientras se hospedaban en aquella cabaña en el lago, la oficial sheriff Sarah Breaker responde y le dice que la isla que se encontraba en la cabaña ni siquiera existe y no ha existido desde la gran erupción volcánica de los años 70. Después, la oficial Breaker lleva a checar a Alan con un doctor local en la estación de policía. Alan miente sobre sus síntomas y el médico le dice que la sheriff quiere hablar con él. Ella ha cargado su teléfono por él y Wake recibe la llamada de un hombre que pretende ser el secuestrador de su esposa y le dice que salga a revisar un auto chatarra. Ahí encuentra la licencia de conducir de su esposa. Luego el secuestrador le dice que quiere encontrarse con Alan en un lugar llamado Lover's Peak y que le entregará a Alice a cambio del manuscrito terminado. Luego recibe una llamada de su agente y mejor amigo Barry, quien ha llegado a Bright Falls. Más adelante, Alan conoce al secuestrador en el lugar acordado. Brevemente, Alan ve a la misteriosa anciana que le dio las llaves de la cabaña y a la vez el secuestrador confiesa que nunca tuvo a Alice. Después, el secuestrador es consumido por el tornado y Alan es arrojado al acantilado de Cauldron Lake. De alguna manera, Alan despierta en una clínica bajo el cuidado del Dr. Hartman, un doctor que había sido mencionado anteriormente por Alice cuando llegaron a la cabaña. Hartman le dice a Alan que está sufriendo de un ataque psicótico por la muerte de su esposa, lo que había hecho invocar eventos sobrenaturales imaginarios. Después, la presencia oscura comienza a atacar la clínica y Alan intenta escapar con ayuda de Barry, pero antes Alan descubre que Hartman tenía
tenía las páginas del manuscrito en su oficina y fue quien ordenó al secuestrador detenerlo de irse. Tras esto, Alan y Barry empiezan a comprender lo que está pasando y qué son las fuerzas misteriosas llamadas presencia oscura, las cuales se encuentran atrapadas debajo de Cauldron Lake y están tratando de usar el aparente poder del lago para escapar. Estas se han estado fortaleciendo lo suficiente para influenciar a los residentes de Bright Falls para atacar a Alan. Esa noche, Alan y Barry se dirigen a la granja de los Anderson. Anteriormente en la clínica, dos hermanos le mencionan a Alan que ahí podrán encontrar las respuestas que necesitan, así que estos dos se refugian en la granja, se emborrachan con el alcohol casero de los Anderson y Alan comienza a recordar que escribió Departure contra su voluntad durante la semana anterior, dándose cuenta que la presencia oscura tiene a Alice y la retiene en el lago en orden de manipular a Alan para usar sus escritos para escapar. Y mientras Alan está en esta especie de recuerdo visión, al mismo tiempo se está reproduciendo una canción de la banda local The Old Gods of Asgard, quien lo guían sobre qué hacer a continuación. Pero antes de hacer cualquier movida, Alan y Barry son arrestados por Sarah y el agente del FBI llamado Nightingale. Los encierran en la estación de policía de Bright Falls. Sin embargo, Nightingale lee una página del manuscrito, dándose cuenta que lo que lee está pasando en ese momento, y antes de que él pueda reaccionar de acuerdo con lo que está escrito en la página, él es arrastrado por la presencia oscura. Sarah, ahora convencida de la presencia oscura, ayuda a Wake y a Barry a encontrar a Cynthia Weaver, una ermitaña que parece saber todo acerca de la presencia oscura y de sus peligros. Se encuentran con ellos en la sala bien iluminada y les muestra un arma que puede derrotar a la presencia oscura, el chasqueador o señor Click, como quieran llamarle. Este es un simple interruptor de luz que se ha infundido con el poder de los escritos de Alan. Este regresa por su cuenta a Control Lake para enfrentar a la presencia oscura. Ahí, con su nueva capacidad para afectar la realidad con sus pensamientos, ayudados por el señor Click, se encuentra con la misteriosa anciana y la derrota. Pero al no haber señales de Alice, Alan cree que para mantener el equilibrio debe entregarse al lago, y cuando este se hunde debajo de las aguas, su esposa sale del lago a salvo en la realidad. Ahora, en las profundidades del lago, Wake se encuentra atrapado en la cabaña y se da cuenta de que Departure aún no ha sido terminada. Así que se sienta frente a la máquina de escribir para continuar la historia para liberarse del lugar oscuro, así terminando el juego. Después seguirían los dos DLCs que se suman a la historia principal. El primero es La Señal, en el cual Alan se encuentra en una versión surrealista de Bright Falls y se da cuenta que está retenido en este lugar oscuro. Alan es guiado por la señal de un teléfono en orden de intentarse guiar a sí mismo en el lugar oscuro. Se encuentra con varias pantallas de televisión que muestran una versión de él más maniática y perturbada de algo. Esta versión de él invoca la fuerza oscura y las cuales atacan a Alan. Más adelante, Alan descubre que él mismo es la razón de que esté en el lugar oscuro y que la figura maniática de los televisores es solo una versión irracional de él mismo, consumido en el miedo. Alan destruye las televisiones, pero se da cuenta de que sigue atrapado en el lugar oscuro. En el segundo DLC llamado El Escritor, Alan descubre esa versión irracional de él sigue en control del lugar oscuro desde la cabaña y Alan deberá derrotarlo para retomar el control y tener una oportunidad de escapar. Alan llega al faro a pesar de ser acosado por esta versión de él, y al llegar a la cabaña, entra en la cabaña y se encuentra esta versión de él en el suelo. Cuando Alan lo toca, los dos vuelven a estar completos, dándose cuenta que no puede dejarse caer en un estado delirante otra vez por temor a no poder escapar, y regresa a la máquina de escribir para comenzar una nueva historia llamada Return. Veamos a nuestro protagonista, que nosotros conocemos y sabemos quién es Alan Wake. Él es un escritor de bestsellers sobre crímenes de ficción. Cuando inicia en el juego, él está sufriendo de un bloqueo de escritor que ha durado 2 años. Nosotros aprendemos durante los capítulos del juego que cuando él era niño, Alan tenía demasiado miedo a la oscuridad, entonces su madre le dio un antiguo encendedor de luz apodado el Chasqueador, el cual le da el poder de desaparecer la oscuridad, y a pesar de que Alan no conoce a su padre, él piensa que este objeto le pertenece a él. Gracias a esto, ayudó a Alan a enfrentar su miedo a la oscuridad, y más adelante conocería a Barry, quien se convertiría en su amigo y luego en su agente, después de haber publicado su primera historia. Algo curioso es que Alan tuvo un trabajo de escritor en la serie de televisión llamada Night Springs, y lo curioso es que en el guión que presentó en la audición habla de una organización llamada la Oficina Federal, una organización la cual investiga dimensiones paralelas parecida a la Oficina Federal de Control. Gracias a esto, catapultó la carrera
carrera de Alan y más adelante él escribiría una serie de 6 libros llamada Alex Casey y las cuales fueron un éxito. Debo de mencionar que Alan fue un hombre violento y alcohólico, pero afortunadamente eso quedaría atrás tras conocer a Alice, con quien se casaría. Más adelante, Alan sufriría del bloqueo de escritor y esto llevaría a Bright Falls, en donde se desatan los eventos del juego. Como ya sabemos, esta casa del lago es la entrada al lugar oscuro, el cual también sabemos que es una localización sobrenatural que es una realidad alterna donde la realidad y la ficción se mezclan. En el juego podemos ver que Cauldron Lake es considerado por los nativos americanos como una puerta al inframundo. En esencia, esto permite a escritores o artistas de traer su trabajo a la vida, por lo tanto, se está mezclando la realidad y la ficción. Debo mencionar que el agua del lago podría ser especial y digo esto porque en un punto del juego, Alan y Barry se emborrachan con el alcohol casero de los Anderson a la luz de la luna. Esta bebida usa como ingrediente el agua del lago. Esto sería clave porque les ayudaría a aclarar la mente, el cual permitiría a Alan de completar y recordar la semana que él no recordaba por el lugar oscuro. Esto es importante porque es el espejo del mundo real y que varias entidades oscuras existen en el gran vasto que es el lugar oscuro y 2 de estos son tanto la presencia oscura como la presencia luminosa. Esto nos muestra que el lugar oscuro necesita mantener un orden para tener un balance. Esta es la causa por la cual Alan es forzado a cambiar su libertad por la de Alice del lugar oscuro y el por qué se encuentra atrapado ahí. Como mencioné anteriormente, Alan trata de escribir un libro llamado Return para tratar de escapar y aunque esto parezca un logro, siendo objetivos no sabemos si esto sea verdad porque esta entidad necesita una cara, un cuerpo que poseer en orden de llevar a esta influencia y oscuridad al mundo real. Anteriormente fue Barbara Jagger, pero después que ella fuera vencida, es posible que el siguiente candidato sea el agente Nightingale, quien recordemos que fue absorbido por la presencia oscura. Tal vez se convierta en la nueva Jagger, por lo que nos da a entender el final del juego. Y esto nos demuestra que si vences a la presencia oscura no la derrotas, sino al recipiente que posee. Y por último quiero mencionar algo que causa mucha confusión entre fans, y es el final, cuando Alan menciona que no es un lago, sino un océano. No es un lago, es un océano. Al parecer, algunas personas piensan que esto significa que el lugar oscuro es más extenso de lo que parece, siendo un interminable vacío, y que a la vez no dimensionamos el tamaño del lago. Tal vez es global, o tal vez es algo más grande que el actual universo, y otras personas piensan que solo se refiere a la gran tarea que le dejaron a Alan. Este es un nombre relevante en los eventos de Alan Wake, así que ¿quién era exactamente Thomas Zane? Y miren, sé que solo lo vimos navegar con su traje en algunas ocasiones, pero Zane antes de morir era mejor conocido por ser un poeta quien escribió bastante acerca de Cauldron Lake, y al escribir estos poemas lo hacía con la ayuda de su amante y musa Barbara Jagger. Su relación es lo que inspiró a la canción The Poet and the Muse de Old Gods of Asgard, y esto fue hasta que Barbara, a pesar de ser supuestamente una buena nadadora, desafortunadamente se ahogaría mientras nadaba en Cauldron Lake. Algo que debo mencionar es que su asistente de reacción era ni más ni menos que el Dr. Emmett Hartman, quien menciona que la leyenda del lago tenía poderes sobrenaturales, las cuales estaban adjunto a él, y que Zane podría simplemente escribir el regreso a la realidad de Bárbara, y lo logró. Pero Bárbara regresó con algo más que nosotros sabemos que era la presencia oscura, la cual la poseyó a Bárbara, causando que sintiera que su hermano todavía estaba muerto. Zane notaría que no era la verdadera Bárbara, sin más opción le cortaría su corazón, que solo tenía oscuridad en su interior. Arrepentido del daño que había hecho, Zane usaría el poder del lago para escribirse a sí mismo y a la isla para quedar fuera de la existencia, en un intento de revertir todo lo que hizo, causando la erupción volcánica, la cual fue mencionada por la Sheriff Breaker al final del capítulo 1. Zane, al igual que Wake, quedarían atrapados en el lugar oscuro, y la razón por la que quedó atrapado ahí es porque Zane escribió todo lo que involucró la existencia de él, ocasionando que quedara atrapado, y quien solo decidió dejar atrás una caja de zapatos con sus pertenencias dentro del mundo real, y además dejaría un objeto importante que sería el chasqueador, el cual veríamos que Alan usaría para vencer a la presencia oscura. Algo importante a mencionar es que en un punto del juego vemos a Alan mencionar que él tiene al chasqueador desde que él era un niño, y además Zane escribió sobre la infancia de Alan. Esto nos lleva a creer que esos eventos fueron escritos en realidad por el mismo Thomas Zane, y esto implicaría que la vida de Alan es puramente una obra de ficción impulsada por los escritos de Zane. Más adelante, Zane se pondría un traje de buzo con el cual navegaría a través del lago y del lugar oscuro debajo de él. Sacrificó su propio cuerpo físico a la presencia luminosa, la cual ayudaría a Alan en ciertos puntos del juego. Y por último, lo que sabemos de Zane es que después de recitar otro de sus poemas, su espíritu junto al de Bárbara continuaron viviendo en un mundo paralelo que él había creado para estar en paz.
Pasemos a hablar de Bárbara, quien nosotros conocemos como la Mujer de Negro, pero ¿cuál es su papel en esta historia? Recordemos que Alan de alguna manera perdió una semana de su vida sin recordar lo que pasó, solo aceptando que él escribió una historia completa en ese tiempo, pues Bárbara engañó a Alan de escribir lo que en esencia es una historia de terror, y ella le dice que si hace esto por ella, le regresaría de vuelta a Alice. La historia cuenta con el poder de Coltrane Lake, y agreguemos que Bárbara tomó todo el pueblo en proceso de hacer seres con oscuridad sin sentido, llamados poseídos, los cuales vagan por el pueblo y el bosque. La presencia oscura intenta en 3 ocasiones entrar al mundo real, y pienso que también de expandirse por otros lugares, pero fallan en el intento. Una vez que Zane trae de regreso a la poseída Bárbara de la superficie, y una vez que Alan Wake escuchó a The Old Gods of Asgard, se dio cuenta de que Bárbara mintió sobre regresarle a Alice. Entonces Alan escribe sobre Zane para introducirlo en la historia, para ayudarlo y protegerlo de la presencia oscura. Por eso Alan es capaz de usar la linterna para defenderse de los poseídos y de los objetos poseídos por la presencia oscura. Por eso él está aprovechando y dibujando del poder de la presencia luminosa. Es hora de hablar de Mr. Scratch, descrito por algunos como la versión maligna de Alan Wake o su doble. Es implícito que Mr. Scratch fue creado por Thomas Zane, y como dije anteriormente, la presencia oscura necesita un balance, como por ejemplo el sacrificio de Alan, de cambiarse él por la libertad de Alice, del lugar oscuro, e incluso en el final de American Nightmare, en el cual Mr. Scratch es derrotado, y en ese juego es más considerado un spin-off, pero hace poco Sam Lake confirmó que sí será canon. Algo que debo resaltar es que Zane dice que él establece que Mr. Scratch es un amigo de Alan que conoció en el otro lado, y eso significa claramente que Mr. Scratch quiere abrir la puerta del lugar oscuro para dejar salir todas las entidades malvadas que viven ahí. En un documento nos dice que la intención de Mr. Scratch es tomar la cara y nombre de Alan. Parece ser que el motivo de Mr. Scratch es puramente fuera de la leyenda de la llegada y desaparición de Alan de Bright Falls y de la representación de cómo las personas ven a Alan. Por ejemplo, cuando estamos en su departamento y vemos en la tele este talk show en el cual fue retratado en los medios e incluso a veces atacado sobre la manera en cómo escribe las novelas de Alex Casey y en cómo la gente sospecha que Alan es un sujeto inestable. Esto explicaría la inestabilidad de Mr. Scratch, pero este ser maligno no fue totalmente hecho por Zane, y esto se aclara en el videojuego de Control, cuando nosotros encontramos un documento sobre la leyenda urbana que nos dice sobre la opinión del público sobre Alan Wake, dándonos características de los eventos del mundo alterno, y esto se refiere a que Zane no hizo una copia de Alan para ser intencionalmente malvada, sino que Mr. Scratch fue hecho basado en la percepción de otras personas sobre Alan Wake, y hay varias teorías pero no indagaré en ellas. Pero bueno, la presencia oscura posee a Mr. Scratch de una manera similar en cómo poseyó a Barbara Jagger, y de acuerdo con lo visto en American Nightmare, él fue capaz de viajar fuera y dentro del lugar oscuro, permitiendo intencionalmente que las personas sean capaces de ver momentáneamente a esta leyenda urbana, específicamente esta Alice, quien está confundida de lo que acaba de ver y vivir. En cierto punto, ella se contacta con la Organización Federal de Control, ya que al parecer Alice logra capturar una foto de Alan mientras que él la estaba atormentando, y esto nos conectaría con la Oficina Federal de Control. Como mencioné anteriormente, Alan escribió un guión para una audición acerca de una organización secreta llamada la Oficina Federal de Night Springs, y ahora en el videojuego de Control nos dicen que la Oficina Federal de Control es aquella organización secreta. 10 años después de los eventos de Alan Wake y de su desaparición, en 2019 Jessie Faden, quien es la directora de la FBC, entra en un sector cerrado de esa organización, después de haber sido convocada por una aparente aparición de Alan Wake. Básicamente la Oficina Federal estaba investigando un evento del mundo alterno en Bright Falls en Coltrane Lake, después de ser alertada de este evento por Frank Breaker, quien es el padre de la sheriff Sarah Breaker, y un dato curioso es que Frank era un agente de la organización, y esto se explora más a fondo a través de una serie de cómics, pero no hablaré de ellos en este video. Luego de que Hartman intentara usar a Alan para manipular la realidad para sus motivos personales, los agentes de la organización confrontarían al Dr. Hartman, quienes tomaron todas las investigaciones del sujeto y también se llevarían su licencia médica. De acuerdo con lo que nos dice el juego, es que Hartman buceó dentro de Coltrane Lake con la intención de estudiar el lugar oscuro, pero esto terminó en que fuera poseído y controlado por la presencia oscura. Más adelante Hartman estaría contenido por la organización, pero este escaparía de ella, causando que forzaran a cerrar y abandonar esa parte del edificio. En el juego de Control, en cierto punto del edificio, conocemos y nos enfrentamos con un antagonista que es llamado el Hiss, y básicamente el Hiss domina a Hartman y a la presencia oscura. Estas dos entidades emergen y Hartman se convierte en una diferente entidad que eventualmente
finalmente Jesse derrota. Pero bueno, a pesar de que esta historia está en el mismo universo que Alan Wake y que es un juego diferente, no indagaré mucho en eso, pero algo que me gusta bastante es cómo nos presentan los eventos del mundo alterno en el DLC, ya que Zane aparece como Alan Wake, y lo que quiero decir es que nosotros sabemos que Zane no es realmente Zane, sino que solo es el cuerpo poseído de la presencia luminosa, pero es posible que este Mr. Scratch solo esté jugando con la cabeza de Alan, porque Zane luce más malévolo que el Zane que nosotros conocemos. Por último, me gustaría hablar de Alice, que también es mencionada en este juego. Como mencioné anteriormente, Alice escapó del lugar oscuro gracias al sacrificio de Alan. Se menciona en documentos y entrevistas que ella sufrió la pérdida de memoria y posiblemente ni siquiera recuerda del lugar oscuro, ni de que Alan se sacrificó por ella. Lo único que ella sabe es que él está desaparecido, y se menciona que Mr. Scratch regresó al mundo real solo para atormentar a Alice y después desapareció, pero tengan en cuenta que han pasado 10 años, así que no sabemos realmente lo que le pasó a Alice después de estas entrevistas y documentos del juego de Control. Después de haber explicado y analizado toda esta información sobre el primer juego, sobre Alan Wake, y haber repasado esta extensa historia y sus conexiones, podemos ver que Alan Wake tiene un lore mucho más grande de lo que muchos piensan. Como saben, tuvimos el spin-off Alan Wake American Nightmare, que repito, Sam Lake confirmó que sí es canon, y 13 años después llegó su secuela, Alan Wake 2, que continuó la historia del escritor y expandió las posibilidades de lo que vendrá dentro del Redemi Connected Universe. Como vimos, Control y Alan Wake están más conectados de lo que parecen. Al momento de hacer este video, aún no ha salido la secuela de Control titulada Control Resonance, que tratará sobre la desaparición de Jesse. Esta vez jugaremos como su hermano Dylan, quien la buscará en una Nueva York distorsionada. El juego continuará expandiendo el Redemi Connected Universe, pero también buscará resolver algunas dudas que quedaron tanto de Control como de Alan Wake 2. En un futuro espero continuar explicando los otros juegos de este universo. A pesar de lo compleja que es esta historia, es una que me encanta, al igual que los juegos, y me emociona ver cómo seguirán conectándolo todo. Además, se aproximan los remakes de Max Payne 1 y 2, algo que me emociona muchísimo, y tengo muchas ganas de jugarlos. Tendremos contenido de Remedy para rato. En fin, espero que este video les ayudara para entender mejor la historia de Alan Wake, sus personajes y su lore. Pero bueno, seguidores, muchas gracias por ver este video, denle like, suscríbanse al canal y sigan en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Sayonara.